El nepotismo es una forma de gobierno en la cual ponen a sus allegados, a sus hijos en lugares de relevancia. Y hay veces que sucede en algunas iglesias cuando verdaderamente si tu hijo no tiene un llamado de Dios, pues no lo tiene. No lo tiene. He dedicado varios videos sobre este tema, el nepotismo pastoral. Muchos fueron los comentarios recibidos, unos en contra, pero la gran mayoría de estos comentarios fueron de personas que se habían identificado con esto. Personas que me compartieron sus experiencias cuando iban a iglesias donde reinaba el nepotismo. Escucha bien esto, ya que es muy importante lo que te voy a decir. No todas las iglesias son así, y tampoco es malo que tú como pastor le des un ministerio a tus hijos o familiares cercanos, pero es muy importante que estos tengan el llamado o la vocación, porque antes de ponerlos a mandar o a gobernar o a administrar, por así decirlo, debes tomar en cuenta a todos los aspirantes. De lo contrario, caerás en un nepotismo familiar, el cual aniquilará la libre democracia de tu iglesia. Es súper importante que pastores y ministros sean ecuánimes, sean de decisiones libres y no condicionadas ni presionadas, y sobre todo que no sean débiles ante los caprichos de su propia familia. Muchas iglesias han sido llenas del nepotismo y la gran mayoría piensan que están en el camino correcto por décadas desde que comenzó todo este movimiento cristiano evangélico, aproximadamente en los años 60 o 70. Las iglesias cristianas fueron fundadas en su mayoría en Latinoamérica por hombres que sentían el llamado de Dios, personas que predicaban en los caminos, en las plazas, en las casas, en las montañas, sin dinero en sus bolsillos, padeciendo hambres, desvelos y hasta persecución. Muchos de estos conocieron en verdad la pobreza y el padecer por el evangelio. Estas personas un día, al ver que ya había varios congregantes y que había un progreso, pues cada día llegaban más personas, se asentaron en predios y construyeron iglesias de cartón, de madera, y en su caso los que podían las hicieron de concreto, iglesias humildes pero que ya estaban asentadas. Solamente era el comienzo. Así comenzaba una nueva etapa para el cristianismo en Latinoamérica, la adoración y culto en casas de oración. Ya se había terminado ese tiempo donde se adoraba en las calles o en el monte bajo la lluvia o frío. Hoy ya se congregaban en estas pequeñas iglesias que carecían de todo, pero allí se sentía un verdadero sentir, un gozo. Todos eran iguales, no había jerarquías, solo una unión de almas luchando por sentir el poder que viene de lo alto. Nadie quería ser más que nadie hasta que lo próximo llegó. Después vino el progreso llegó en forma de ofrendas, cada vez más había más personas y por ende más entradas de dinero. Con esto vino la jerarquía, los fundadores de esas iglesias comenzaron a casarse y a tener hijos que dentro de poco ya influirían en la iglesia, pues los pastores comenzaron a rezagar a hermanos que tenían ministerios de música o predicación, esos que habían fundado también esa iglesia junto con él. A estos el pastor rezagaba para acomodar a sus hijos, algunas veces cayendo en lo absurdo, como poner a predicar a jóvenes de 18 años sobre temas de matrimonio, cuando estos no habían tenido siquiera una relación amorosa, o quitar a músicos con unción y sabiduría para sustituirlos por hijos que solo tocaban por vanidad y adulación. Desde allí las iglesias comenzaron a contaminarse con este nepotismo pastoral. Lo malo de todo esto es que los congregantes pensaban que todo esto estaba bien y que el pastor estaba haciendo bien su trabajo. No se le debía contradecir y mucho menos cuestionar, y no hicieron nada para combatirlo. Desgraciadamente fueron muchos los que se alejaron de estas iglesias totalmente decepcionados, tristes y aún con el tiro de gracia de los pastores que desde el púlpito los culpaban de débiles en la fe. Muchos han sido los hermanos que han aguantado cosas así, humillaciones, desprecios, desalojos de sus ministerios que por años ellos forjaron con constancia.
También así puedo y me atrevo a asegurar que estos pastores del nepotismo han sido los causantes de que cientos de hermanos hayan dejado las cosas de Dios. Sé que esta decisión es personal y que cada persona rendirá cuentas ante Dios, pero definitivamente estos pastores y ministros han sido parte de, y todo por su preferencia familiar, se cegan ante la familia, poniendo así primero a la familia que a los congregantes, que también son su familia en la fe. Incluso a veces ponen primero a su familia que a los designios de Dios mismo. Otra cosa que es peor, muchos pastores se hacen de la vista gorda ante cosas que hacen sus familiares en la congregación, desde bullying entre los hermanos, humillaciones y otras cosas, hasta problemas de acoso. Y aunque estas hermanas afectadas lo denuncien, los pastores simplemente hacen caso omiso. Aún así te puedo decir que existen pastores que luchan día con día para ser mejores. No son perfectos y nadie lo somos, pero al menos estos pastores lo reconocen y enmiendan el error. Estos pastores son los que hacen la diferencia, son los que desarrollan talentos para la gloria del Dios vivo. A continuación te dejo un video donde un pastor dice unas sabias palabras que seguramente muchos de ustedes estarán de acuerdo y se sentirán identificados, pues muchos de ustedes, al igual que yo, lo vivieron en carne propia o tal vez lo están viviendo aún hoy en día. Los créditos del video son para la página Solidaria TV en Facebook. Te invito a que vayas a esta página y les visites y les des like. Es una página muy edificativa. Las traiciones en el ministerio son una constante, lamentablemente. Y muy duras. Y muy duras. Muy duras. Y aquí voy a hacer, no sé si el tiempo nos alcanza, pero quiero hacer Estamos a 5 minutos. Tenemos un pensamiento de que traidor es solamente el que crea una división, que es traidor a su pastor. Pero cuidado. Puede haber pastores que son traidores a sus ovejas, los están traicionando. No, y debemos de entender que en el fondo, aunque traicionemos a un ministerio o a una iglesia, pero hay algo más fuerte, más superior y más concreto. Es que estamos traicionando a Dios y su santa palabra. Exacto. Porque la Biblia dice, maldito aquel que añada o que quite a las palabras de esta profecía, a las palabras de la Biblia. Exacto. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, el traidor no es solamente el que ejerció, porque la iglesia no es tuya, pastor, la iglesia es del Señor. Es del Señor. Entonces, y así como traidor es aquel que de repente creó una división, traidor es el pastor también que no hace justicia debidamente con su gente, que pone a sus amigos. El nepotismo es una forma de gobierno en la cual ponen a sus allegados, a sus hijos en lugares de relevancia. Y hay veces que sucede en algunas iglesias cuando verdaderamente si tu hijo no tiene un llamado de Dios, pues no lo tiene. No lo tiene. No lo tiene. Si tu hijo no muestra un llamado de Dios, no muestra una consagración a Dios, ¿por qué ponerlo? Por el solo hecho de que es tu hijo. Por ahí cayó Elí. Exacto. Y de repente tienes a gente que sí te es fiel, pero tú no le eres fiel a esa gente. Gente que sí es fiel y muestra testimonio delante de Dios, pero tú no le eres fiel a ellos, porque prefieres a tu hijo, que no le es fiel a Dios. Eso es nepotismo, y eso también es ser traidor. Sí. Qué fuerte todo esto, ¿no? Después de ver este video, espero que te haya quedado claro que el nepotismo pastoral es una realidad, se ha vivido a través de las décadas, dañando a mucha gente, a muchos hermanos que hoy en día están fuera de las iglesias y en muchos de los casos están alejados de Dios, ya no quisieron tener nada que ver con las cosas de Dios, se alejaron a una vida normal, lejos del cristianismo. Mientras tanto, en muchas iglesias, hijos y familiares de pastores se están adueñando de los púlpitos, creando así un nepotismo total, donde seguramente el sentir hacia el Dios vivo ya no esté del todo. Si el video te gustó, dale like, compárteme en tus redes sociales y no olvides suscribirte a mi canal. Hasta el próximo video.